Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un cuervo, Marvel DC, autor Forgotten Daoistun. Soy un cuervo en el universo Marvel. Pero no un cuervo cualquiera, sino uno que se alimenta de la desgracia ajena. Bueno, primero, vamos a ocuparnos de ese chico araña que acaba de perder a su tío. 28. Capítulo 28. El Spider-Man comercializable. Capítulo 28. El Spider-Man comercializable. Peter era un ermitaño de corazón. Sabía perfectamente lo que significaba esa expresión. Su rostro se puso tan rojo que avergonzaría a la mayoría de las cartas de amor. Yo sabía que nunca salía nada bueno de tu boca. ¿Por qué te pones tan nervioso? Es un plan sólido. ¿Cuál es el problema?, preguntó Oz. Peter soltó una risa histérica y frustrada. ¿Cuál era el problema? Ese pájaro le estaba sugiriendo que vendiera su cuerpo por dinero y él le preguntaba cuál era el problema. Estás pisoteando mi dignidad. Mi reputación. Estaría tirando el apellido Parque por la borda. Gritó Peter. Estás exagerando. ¿Llevas mascarilla, no? Ni siquiera tienes que mostrar tu rostro. Gwen no tendría por qué saberlo. Se enteraría y se reiría de mí. No lo voy a hacer. Peter apartó la mirada bruscamente, pero entonces recordó que Oz seguía posado en su hombro. Intentó apartarlo de un manotazo, pero su mano solo encontró el aire. Oz permanecía perfectamente equilibrado sobre su otro hombro. Oh. ¿Así que quieres ganar dinero estando de pie?, preguntó Oz. Exactamente. No sucederá. ¿Por qué no? Tengo 2 manos y 2 pies. Puedo encontrar trabajo de sobra. Claro, si quieres pasar 8 horas al día en una caja registradora. Eso sí que te ayudará con tus notas y con tu carrera como justiciero. Peter se quedó callado. No supo qué responder. Mantuvo una postura rígida, decidido a ignorar el consejo profesional del pájaro. No me dedico a ese tipo de trabajo, dijo. Qué lástima. Pensé que te gustaría la idea de vender fotos a la prensa. Básicamente, es el negocio familiar para tus variantes. Oz saltó del hombro de Peter y regresó a la mesa para terminar un trozo de queso que había quedado suelto. Espera. ¿Qué? ¿La prensa? Peter se giró. ¿Te refieres a vender fotos de Spider-Man a un periódico? ¿Qué otra cosa podría querer decir?, preguntó Oz, y luego dejó escapar un sonido largo y exagerado. Espera. ¿Creías que quería decir? Oh. ¿Querías hacerlo otro? Quiero decir, lo vería. He visto suficientes vídeos de cosplay como para saber que hay mercado para. Peter ignoró el resto de la frase. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Los periódicos estarían desesperados por fotos de alta calidad de Spider-Man, sobre todo después de lo que pasó con Rata anoche. El sueldo sería enorme. Incluso podría ayudar a Mike con el alquiler. No esperó a que Oz respondiera. Salió corriendo hacia su habitación, agarró la vieja cámara que no había tocado en meses y la metió en su mochila. Se tomaría algunos autorretratos de camino a la escuela. Oz se encogió de hombros. Vender fotos a la prensa era un recurso clásico de Spider-Man. Era lógico que J. Jonah Jameson tuviera una relación de amor-odio con un tipo que se pasaba el día posando en las fachadas de los edificios. El Dr. Connors no pasó la noche en una celda. Poco después de que George Stacy lo llevara a declarar, un equipo de abogados de alto nivel llegó para asegurar su libertad bajo fianza. La policía se había quejado, pero no pudieron hacer frente al peso legal de Oscorp. Todos sabían que el incidente estaba relacionado con la empresa, pero sin pruebas contundentes, era imposible presentar una acusación formal. El departamento legal de Oscorp fue muy eficiente. Le atribuyeron toda la responsabilidad al Dr. Rata, desvinculando a la junta directiva del científico deshonesto y haciendo parecer que había actuado por su cuenta. Connors estaba de vuelta en su despacho, sirviéndose una taza de café humeante. Buenos días, profesor.
Connors no se dio la vuelta. Primero tomó un sorbo lento de café. Si vienes por el suero, no tienes suerte. Todo el lote fue destruido durante la pelea con Rata. El hombre que estaba detrás de él negó con la cabeza. No estaba allí por un frasco. ¿No me dan una taza? Connors sirvió una segunda taza y se la entregó. El hombre lo tomó, siguió el ejemplo de Connors con un sorbo y finalmente habló. Que el suero se destruya no es el problema. La fórmula está en tu cabeza, Kurt. Mientras tu cerebro esté intacto, podemos crear más. Connors frunció el ceño. La fórmula es defectuosa. ¿Y usted es el único científico del planeta? Preguntó el hombre. Connors dejó escapar un suspiro cansado. Sintió que el peso de su situación volvía a caer sobre sus hombros. Bien. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quiero? Una voz áspera y estridente respondió. Sonaba como uñas arañando una pizarra, un sonido que erizaba la piel. El hombre del traje se hizo a un lado, dejando espacio a una figura en una silla de ruedas automatizada de alta tecnología. La silla se movió lentamente hacia la luz. El hombre que estaba detrás se inclinó para acomodar una manta. Señor, los médicos le han dicho que debe descansar. Descansar es para los muertos, Macken. Un poco de aire fresco no me matará más rápido que esta enfermedad. Mis disculpas. Connors se quedó mirando al hombre sentado en la silla. En apenas 6 meses, Norman Osborn se había convertido en una sombra de lo que fue. El multimillonario sano y refinado de la alta sociedad neoyorquina había desaparecido. En su lugar, había un hombre consumido por la decadencia. Su piel parecía pergamino y sus uñas habían crecido largas y curvadas, pareciendo más garras que uñas humanas. Normando. Brusco. Connors vaciló. ¿Qué es lo que buscas? Un pulso. Norman se quitó la mascarilla y respiró hondo el aire de la casa de Connors, como si fuera de alguna manera más puro que el oxígeno de grado médico que tenía en su silla. Necesito que inicies un nuevo proyecto, dijo Norman. Si lo consigues, tendrás más riqueza y prestigio de los que jamás hayas imaginado. ¿Un nuevo experimento? Connors negó con la cabeza. Creo que has visto los periódicos hoy, Norman. La manipulación genética es algo que aún no podemos controlar. Es un error. ¿En serio? Entonces, ¿cómo llamas al hombre araña? Preguntó Norman. Él podría ser una anomalía, dijo Connors en voz baja. Norman dejó escapar una risa seca y cortante. Fue un sonido terrible. Incluso a varios metros de distancia, Connors sintió una oleada de repulsión. No importa. El nuevo experimento trata sobre él. Yo quiero a Spider-Man. Jamás lo aceptará, dijo Connors. Conocía a Peter. El chico jamás se convertiría voluntariamente en conejillo de indias para Oscorp. No tiene otra opción. La voz de Norman era fría y segura. No estoy listo para morir, Kurt. Le gusta mucho ayudar a la gente. ¿Por qué no iba a ayudarme a mí? Prepara el laboratorio. Ten todo listo para un análisis genético completo del justiciero. Haré que mi gente se encargue de la recaudación. Connors estaba a punto de discutir cuando sonó un teléfono. No era el suyo. Macken revisó el identificador de llamadas y le susurró algo a Norman. Es su hijo, señor. Cuelga. O dile que todavía no estoy muerta y que deje de preocuparse por la herencia. Estoy ocupada. A Norman no parecía importarle que Connors estuviera escuchando los problemas familiares. Pero a Connors le daba un vuelco el estómago. Había conocido a Harry Osborn. El chico no era el buitre que su padre decía que era. Connors suspiró. ¿Y si me niego? Norman dirigió su silla hacia la puerta, dejando a Connors de espaldas. No tienes derecho a negarte, Kurt. Recuerda quién es el dueño del terreno que pisas. Nota del autor. 300 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 29. Capítulo 29. Día de pago. Capítulo 29. Día de pago $10. Un momento. ¿Me estás diciendo que las fotos de alta resolución y en primer plano solo valen $10? No me lo puedo creer. ¿Bromear? El hombre de mediana edad, con el pelo rapado al cero y el bigote de cepillo de dientes, soltó una carcajada aguda y burlona. Se inclinó sobre su escritorio, con una expresión fría y profesional. Mira esta basura. Quiero fotos de él haciendo algo realmente delictivo. ¿Qué se supone que haga con él posando como un gimnasta? $10 es un regalo, chico.
Tómalo o déjalo. Era John Jonah Jameson, el hombre que dirigía el Daily Bugle con mano de hierro y una voz muy potente. Golpeó con la mano las impresiones esparcidas sobre su escritorio de caoba. Y otra cosa. Gritó Jameson. Mira este traje. Es un desastre. Sobre todo los ojos. ¿Seguro que no te has disfrazado en el patio de tu casa para intentar estafarme y robarme el sueldo? Su voz resonó en las ventanas de la oficina y se escuchó con claridad en todos los escritorios del área de trabajo exterior. Los empleados ni siquiera levantaron la vista. Estaban acostumbrados a los berrinches del jefe. Peter, en cambio, sintió que le ardía la cara, una mezcla de vergüenza e ira. Yo no. Tartamudeó Peter. ¿Qué dijiste? Habla más alto. No te oigo por encima del ruido de tu propia incompetencia. Dije que no los monté. Y Spider-Man no es un criminal. La voz de Peter se elevó, igualando la intensidad de Jameson. Ah, así que ahora eres el experto. ¿Qué, eres su mejor amigo? Por favor. Jameson cogió un cigarro y se dispuso a cortarlo, pero vislumbró el rostro juvenil y frustrado de Peter y volvió a dejar el cigarro. $10. Última oferta. Vale al menos 20, intentó negociar Peter. Había cometido el error clásico de un negociador novato. Revelar sus cartas demasiado pronto. Los ojos de Jameson se iluminaron como los de un tiburón que huele sangre. $5. Diga una palabra más y le cobraré por el espacio que está ocupando en mi oficina. Peter se quedó allí, sin palabras y furioso. Nunca había estado tan enfadado, ni siquiera cuando Oz hacía bromas sobre su tío. Apártate, chico, le susurró la voz de Oz al oído. Deja que tu tío Oz te enseñe cómo se hace. ¿Qué quieres decir? Pensó Peter, confundido. Relájate. Deja de resistirte. Solo tengo unos 10 segundos para lograrlo, así que no te resistas. Peter hizo lo que le dijeron. Dejó que la tensión se disipara de sus hombros. De repente, sintió una extraña sensación de ligereza, como si su conciencia se elevara. Observó desde un rincón del techo cómo su propio cuerpo permanecía allí, completamente inmóvil. Oz tomó el control. Peter se observó a sí mismo apartarse un mechón de pelo de los ojos y respirar lenta y deliberadamente. $200. ¿Qué? Jameson comenzó a rugir, listo para arrojar al chico de una patada en la oreja. Esta es una oferta única, dijo Oz a través de la voz de Peter. Su voz era suave, serena y tenía una autoridad que Peter jamás había tenido. Si salgo por esa puerta, estas fotos irán al New York Times. Estoy seguro de que al segundo periódico más importante de la ciudad le encantaría tener una primicia que los coloque en la cima por una vez. Peter se observó a sí mismo apartarse un mechón de pelo de los ojos, un gesto ensayado y despreocupado que había visto en una docena de películas de acción. Jameson se dio cuenta enseguida de la pose de tipo Cole, el chico estaba claramente interpretando un papel, pero la amenaza sobre el Times tocó una fibra sensible. Eres un pequeño tiburón, ¿verdad? Bien. Trato hecho. Jameson golpeó la mesa con la mano de nuevo, un sonido similar al de un disparo. Para Peter, que de repente volvió a la realidad, el ruido fue ensordecedor. Parpadeó, y el mundo volvió a la normalidad al recuperar el control de sus extremidades. Oz. Dios mío, menudo entrenamiento. La voz de Oz sonaba perfectamente normal, aunque un poco cansada. Estuve apurando mucho el tiempo. Peter respiró hondo con dificultad. Decidió en ese mismo instante que no iba a permitir que Oz lo poseyera de nuevo. Era demasiado desconcertante. La puerta de la oficina se abrió con un crujido y entró una secretaria con un cheque de $200, emitido por el Daily Bugle. Peter lo tomó con manos temblorosas, mirando fijamente los números. Era solo un trozo de papel, pero representaba mucho más que dinero. Era la prueba de que podía mantener a su familia. Recuerda, chico, dijo Jameson, dando un mordisco a su cigarro sin encender. Si veo una sola foto de Spider-Man en el Times, estás muerto en esta ciudad. Peter le hizo un saludo burlón. Entendido, señor. Se disponía a marcharse, pero la voz de Oz lo detuvo. Espera. Coge un caramelo de ese tarro que tiene en el escritorio. Llevo una hora mirándolos. Peter miró el tarro de caramelos, luego la expresión agria de Jameson. ¿Ahora? ¿Estás seguro? No le rompas el corazón a tu pareja, Parker. Bien. Peter se aclaró la garganta. Señor Jameson. Jameson levantó la vista, con el rostro enrojecido de nuevo. Golpeó su escritorio por tercera vez. ¿Y ahora qué? ¿Me das un caramelo?
Jameson escogió el caramelo duro más pequeño y de aspecto más triste y se lo arrojó a Peter. Peter lo atrapó y se dio la vuelta para correr, pero la voz de Jameson ladró una última vez. Espera. No has firmado el contrato de autónomo. Soy menor de edad, señor. No puedo firmar documentos legales. Peter no se quedó a ver cómo la cara de Jameson se ponía morada. Prácticamente salió volando del edificio del Daily Bugle. Una vez en la acera, desenvolvió el caramelo y se lo ofreció al cuervo que tenía en el hombro. ¿Qué tal está? Oz le dio un picotazo y enseguida lo escupió. ¡Qué asco! No es para nada mi estilo. Genial. Gracias por eso. ¿Y en qué nos vamos a gastar los 200? Preguntó Oz, volviendo a un tono profesional. Son muchísimas patatas fritas, Parker. No me decepciones. Peter lo pensó. Necesitaba unos cuantos dólares para comprar el fluido para telarañas y tal vez algunas mejoras para el traje. Pero la prioridad estaba clara. 150 van para Mai, dijo Peter. El resto es para nosotros. Hablas como un hombre con conciencia. ¿Y bien? ¿A qué esperas? Vamos a convertir ese papel en oro de patata. Peter sonrió y se dirigió al banco. Pero al salir de la ventanilla, su teléfono empezó a vibrar. No era Mai, ni tampoco Gwen. Era el Dr. Connors. Buenas tardes, Dr. Connors. Buenas tardes, Peter. Al otro lado de la línea, Connors estaba sentado en su escritorio, frotándose el puente de la nariz con su única mano sana. Parecía agotado. ¿Estás haciendo de Spider-Man ahora mismo? No, señor. ¿Por qué? ¿Sucede algo? Bien, susurró Connors. Doctor. ¿Qué ocurre? ¿Te acuerdas de dónde vivo, Peter? Tenemos que hablar. Ahora mismo. Nota de la autora. Gracias a todos los que dieron piedras de poder y apoyaron la historia. Con este apoyo, me es imposible abandonarla. Así que, nueva meta, 400 piedras. Gracias de antemano a todos los que aporten sus piedras de poder. No se preocupen si no pueden dar ninguna, solo espero que hayan disfrutado la historia. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.treon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 30. Capítulo 30. Ríndete, Peter. Capítulo 30. Ríndete, Peter. Peter colgó el teléfono y miró a Oz, que seguía subido a su hombro. Su expresión era una pregunta silenciosa. ¿Qué está pasando? Oz se inclinó de inmediato, sus ojos carmesí entrecerrándose mientras clavaba la mirada en Peter. ¿Piensas negarte a comer mis patatas fritas, verdad? ¿Qué? ¡No! Claro que no. Peter apartó la cabeza del pájaro con dos dedos. Solo me preguntaba de qué quería hablar el Dr. Connors. Probablemente tu padre, dijo Oz. Peter se quedó callado. Recordó el recuerdo compartido que Oz le había mostrado. Connors y Rata habían mencionado a su padre antes de que todo se fuera al traste. A decir verdad, la imagen de su padre era borrosa. Tenía recuerdos vagos de jugar al escondite y luego de que lo dejaran en casa de Ben y Mai. No había vuelto a ver a sus padres desde entonces. Ben había sido para él más un padre que Richard Parker. Pero ahora Ben ya no estaba. El ardiente deseo que una vez tuvo de descubrir los secretos de su padre se había atenuado, convirtiéndose en algo más pequeño y complejo. Aún así, sabía que tenía que ver a Connors. Era muy posible que el doctor tuviera noticias que no tuvieran nada que ver con Richard. ¿A dónde vas? McDonald's está por allá. Hay un Burger King cerca de la casa del médico. También venden papas fritas, dijo Peter. Solo trabajo para McDonald's. Lo siento. Connors abrió la puerta y parpadeó al ver lo que había en su porche. Vio a Peter y, justo a su lado, un gran cuervo negro que en ese momento estaba alimentando a un polluelo. El doctor los miró fijamente durante un largo rato. ¿Desde cuándo tienes un cuervo, Peter? Peter se dio cuenta de que Oz había decidido hacerse visible esta vez. Se frotó la nuca. Es algo reciente. Simplemente conectamos. Connors asintió, con la mirada fija en el pájaro. Los cuervos son criaturas muy inteligentes. No son solo presagios de muerte. En algunas culturas, son un símbolo de buena suerte. ¿Suerte? Pensó Peter. Doctor, si oyera la mitad de lo que dice este pájaro, pensaría que el diablo tiene una mascota. Se sorprendió mirando la manga vacía de Connors. ¿Por qué no come con las dos manos? Ah, claro. No tiene manos. Peter negó con la cabeza, culpando mentalmente a Oz por el pensamiento intrusivo. Entonces, doctor. ¿Por qué me ha llamado?
Connors le sirvió una taza de café a Peter. Se dio cuenta de que el cuervo lo miraba fijamente, con una mirada que sugería que también esperaba una taza para él. Ya llegaremos a eso, Peter, dijo Connors. Por ahora, considéralo como una conversación entre un viejo amigo y un alumno. De acuerdo. Peter tomó un sorbo de café. He estado pensando en algo desde anoche, Peter. ¿Qué es exactamente lo que te impulsa a ser Spider-Man? Connors se sentó en el sofá frente a él. ¿Sabe May algo al respecto? Peter negó con la cabeza. No. Y no quiero que lo haga. Nunca dejaría de preocuparse. Connors colocó una mano suave y firme sobre el hombro del chico. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque tengo el poder de ayudar a la gente. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Connors permaneció en silencio un momento, sopesando las palabras de Peter. ¿Es por Ben? Peter se quedó paralizado. Miró al doctor, atónito por la facilidad con la que había llegado al fondo de la cuestión. No quería volver a explicarlo. Se lo había contado a Gwen, y una vez bastaba. Algunas cosas debían permanecer ocultas. Simplemente asintió y bajó la mirada hacia su café. Connors suspiró suavemente, y su expresión se tornó de admiración. ¿Realmente te pareces a tu padre, Peter? Peter observó su propio reflejo en el líquido oscuro de su taza. Ben también solía decir eso. ¿Tienes algo más sobre él? ¿Alguna novedad? Lo siento, Peter. Cuando me diste esa fórmula, te conté todo lo que sabía. Ya no hay nada más que contar. Peter no se sorprendió. Ya se lo esperaba. ¿De qué se trata todo esto realmente? No me invitaste aquí solo para preguntar sobre el traje. En parte, dijo Connors. Se recostó en los cojines, con un aspecto más cansado que nunca. Últimamente te he estado comparando con otras personas, chico. ¿Me estás comparando? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿17? 17. Eres tan joven, dijo Connors. Veo chicos de tu edad todos los días. Algunos son brillantes y planean toda su vida. Otros simplemente disfrutan de su juventud mientras dura. Pero tú eres diferente. Peter sintió un rubor de vergüenza. No estaba acostumbrado a ese tipo de elogios. Te pones un ridículo traje de licra y te balanceas entre rascacielos. Te exiges al máximo para salvar a la gente. Oí que incluso rescataste a un gato para una niña el otro día. Connors lo miró fijamente a los ojos. Y por lo que veo, no pides ni un centavo a cambio. Doctor, me está haciendo quedar mucho mejor de lo que estoy, murmuró Peter. Connors negó con la cabeza. Anoche, cuando era ese monstruo, podía oler tu miedo. No era el miedo a un depredador. Era otra cosa. No tenías miedo a morir. Un destello de un recuerdo cruzó el rostro de Connors, un vestigio de los instintos primitivos del lagarto. Tenías miedo de fracasar. ¿Me equivoco? No exactamente, dijo Peter. Yo te di esa fórmula. Cuando las cosas salían mal, sentía que todo el peso recaía sobre mí. No tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de que mis errores lastimaran a alguien más. Connors observó la determinación en los ojos de Peter. Vio la confianza, la energía pura de un joven que creía poder cambiar el mundo. Fue precisamente esa chispa la que lo impulsó a decir lo que dijo a continuación. Ríndete, Peter. Peter parpadeó, seguro de que había oído mal. Deja de ser Spider-Man. Sé un estudiante. Sé un científico brillante. Te espera un futuro más prometedor de lo que puedas imaginar. Este camino que estás siguiendo es por tu propio bien y por el de May. No tienes ni idea de lo que te deparan los próximos días. Connors se inclinó hacia adelante. Así que vete, chico. Antes de que sea demasiado tarde. Nota del autor. 400 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 31. Capítulo 31. Un fragmento del pasado. Capítulo 31. Un fragmento del pasado. Señor Toomes. Adrián Toomes, un hombrecillo de nariz aguileña y afilada, estaba sentado en el borde del sofá público del vestíbulo. Al oír su nombre, prácticamente se puso de pie de un salto, agarrando un vaso de papel mientras se apresuraba hacia el joven que había hablado. ¿Cómo te fue? A Toomes no le importaba que el asistente fuera décadas más joven que él. Tenía una expresión desesperada y suplicante. ¿Se lo enseñaste? ¿Qué dijo el señor Osborn?
El potencial de esta tecnología es ilimitado, ¿no crees? El asistente tragó saliva con dificultad, preparándose claramente para dar malas noticias. Toomes lo notó y rápidamente le ofreció su vaso de papel. Tome, un poco de café. Acabo de sacarlo de la máquina. El asistente frunció el ceño y dio un paso atrás. Toomes, ajeno a la señal social, siguió avanzando. ¿Y bien? ¿Mis diseños? ¿Qué pensaba él? Los ojos de Toomes estaban muy abiertos, fijos en el hombre más joven. El asistente dejó escapar un suspiro cansado y apartó la taza. Lo siento, señor Toomes, dijo. Oscorp considera que sus diseños de levitación magnética son incompletos. Crujido. El vaso de papel desapareció dentro del puño de Toomes. El café caliente salpicó el costoso traje de lana del asistente. ¿Incompleto? La voz de Toomes se elevó en un chillido ronco. He dedicado 56 años de mi vida a este campo. ¿Me dices que está incompleto? ¿Quién en esta empresa tiene derecho a juzgar mi trabajo? Tú. Apenas has dejado los pañales. El asistente se estremeció, sobresaltado por el repentino arrebato de ira del anciano. Toomes se abalanzó sobre él, agarrándolo por el cuello de la camisa. ¿Dónde están mis planos? Si están tan incompletos, devuélvanmelos. ¿Dónde están? Los planos son propiedad de Oscorp, Adrián. La voz era fría y denotaba una autoridad absoluta. Toomes giró la cabeza. Norman Osborn estaba a pocos metros de distancia. Llevaba el pelo perfectamente peinado hacia atrás, su traje costaba más que la casa de Toomes y se comportaba con la seguridad natural de un rey. Norman hizo un leve gesto con la mano, despidiendo al asistente. Dio un paso al frente para enfrentarse personalmente al intruso. «Devuélveme mis diseños, Norman», gritó Toomes, dejando de lado cualquier atisbo de respeto. ¿Tuyos? Norman soltó una risita corta y seca. Supongo que la teoría de la levitación magnética es bastante sólida. Pero en cuanto a tus planos, me generan una fuerte sospecha de plagio. ¿Plagio? ¿Crees que copiaría algo de la división de vuelo de Oscorp? Su tecnología es basura. Pura basura sin adulterar. Toomes había vivido para este proyecto. Lo había comenzado de joven, lo perfeccionó en la mediana edad y ahora, al entrar en el ocaso de su vida, lo había perfeccionado. Nadie conocía esta tecnología mejor que él. Nadie. Había dedicado su vida a esperar el momento de mostrarle al mundo lo que había logrado, y ahora lo llamaban ladrón. Lo cierto es, Toomes, que Oscorp lleva años investigando la tecnología de vuelo. Mentiras. Tu investigación es una farsa. Un montón de nada. Los ojos de Toomes se entrecerraron al darse cuenta de algo. Ahora lo entiendo. Vas a robarlo. Vas a tomar mi trabajo y poner tu nombre. Dame esos papeles. Toomes intentó agarrar la solapa de Norman, pero se equivocó de objetivo. Dos enormes guardias de seguridad intervinieron al instante, poniéndose delante de su jefe y bloqueando el paso de Toomes. Norman le dio un golpecito en el hombro a uno de los guardias. El hombre se hizo a un lado, permitiendo que Norman observara al anciano tembloroso. Esa es una acusación muy peligrosa, señor Toomes. Norman se inclinó hacia él. Peligroso y sumamente tedioso. Escúchame, pequeño buitre. Norman puso una mano sobre la cabeza calva de Toomes. Este la apartó de un manotazo, pero los guardias inmediatamente lo sujetaron de los brazos, inmovilizándolo. Has dedicado décadas a esto y no has conseguido absolutamente nada, dijo Norman con voz grave y cruel. Me necesitabas para tener siquiera la oportunidad de aparecer por aquí. ¿Que Oscorp te está robando? Es lo más gracioso que he oído en todo el año. No tenías nada que mostrar de tu juventud, Adrián. ¿Quién va a creer que un anciano al borde de la muerte inventó de repente el futuro del vuelo? Norman hizo un gesto con los dedos hacia la puerta. Sáquenlo de aquí. Huele a fracaso. Norman Osborn. Los guardias se llevaron a Toomes a rastras, con los pies colgando del suelo. Dejó escapar un grito de rabia penetrante y animal. Pataleó en el aire, forcejeando contra su agarre. Te arrepentirás, Osborn. Ya verás. Recibirás tu merecido. Norman ignoró las amenazas y dio la espalda al lugar. Los planos se enviarían inmediatamente al departamento de I+D. Le darían a la división de aviación de la compañía la ventaja que buscaban. Comenzó a alejarse cuando el sonido de pasos apresurados llamó su atención. Papá. Norman se giró y vio a su hijo corriendo hacia él. Frunció el ceño. Ya hemos hablado de esto, Harry. Un Osborn siempre debe mantener la compostura. Pareces estar en pánico.
Harry, delgado y pálido, se detuvo y recuperó el aliento. Lo siento, papá. Yo solo, ¿qué pasa? ¿Necesitas más dinero? Creí que habíamos hablado de tu presupuesto. No, no es por el dinero. Tengo de sobra, interrumpió Harry a su padre con voz temblorosa. Siempre se había sentido intimidado por él, y se notaba en su postura. Estaba pensando, quizás no tenga que cambiar de escuela. Encontré un muy buen amigo. Pensé que tal vez, bofetada. El sonido del golpe resonó en el vestíbulo. Harry retrocedió tambaleándose, llevándose la mano a la mejilla enrojecida. Al instante, las lágrimas brotaron de sus ojos. Mírate, siseó Norman. Débil. Cobarde. Pareces un cachorro perdido. ¿Acaso has olvidado a qué familia perteneces? Osborn, susurró Harry. Norman miró a su hijo con evidente disgusto. No había nada de él en el niño. Respiró hondo para calmar sus nervios, pero esto le provocó un violento ataque de tos. Harry se acercó para ayudar, pero Norman le apartó la mano. No necesito tu ayuda. Lo siento. Estaba preocupada. La tos cesó, dejando a Norman exhausto. Miró a su alrededor, culpando a la calidad del aire de su arrebato. Escúchame, Harry. Su tono se suavizó, pero solo ligeramente. Los Osborn están malditos, dijo. Si quieres sobrevivir a esa maldición, tienes que madurar. No puedes seguir comportándote como un bebé llorón. La soledad es nuestro estado natural. Es lo que nos recuerda quiénes somos. Amigos y relaciones afectivas son distracciones. Son pesos que solo te arrastrarán hacia abajo. ¿Lo entiendes? Harry quería decir que no. Quería decir que, antes de conocer a su amigo, tal vez hubiera creído esa mentira. Pero bajo la mirada fría y exigente de su padre, las palabras no le salían. Bajó la cabeza. Lo entiendo, dijo Harry. Nota del autor. 400 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 32. Capítulo 32. El premio mayor. Capítulo 32. El premio mayor. Ríndete, Peter. Deja de ser Spider-Man. Peter frunció el ceño. No esperaba que la conversación tomara ese rumbo. Después de todo lo que habían pasado, ¿por qué Connors le decía que renunciara? Doctor, ¿por qué dice esto? Peter quiso levantarse y exigir una explicación, pero su educación lo mantuvo paralizado en su silla. Lo sé, dijo Connors. Parecía cansado, con una expresión de arrepentimiento. Acabamos de resolver la crisis de los lagartos, y ahora te digo que cuelgues el traje. Es extraño, lo sé. Pero tienes que escucharme, Peter. Estás en una situación peligrosa. Alguien te está vigilando. ¿Quién? Preguntó Peter. Norman Osborn. Oz dejó escapar un chillido agudo y burlón. Por la barba de Morgan Freeman, te ha tocado otro tío Ben. Peter le tapó el pico al pájaro con la mano. Quería ocuparse de Oz más tarde, no ahora. Aún con el pico cerrado, Oz logró seguir hablando a través de su conexión mental. Déjame adivinar. Tu pequeño debut le dio una razón para vivir, y ahora quiere una muestra de tu sangre para su propia investigación. Ese tal Osborn es un personaje peculiar, ¿verdad? Mi consejo: mantente al margen durante un año. Espera a que esté en su lecho de muerte, luego aparece y pregúntale si el pequeño duende va a llorar. Sería mucho más satisfactorio que ayudarlo de verdad. Peter respiró hondo, ignorando los comentarios del pájaro. Miró a Connors. ¿Por qué yo? No he hecho nada fuera de lo común. ¿Recuerdas el suero de lagarto? Claro que sí, dijo Connors con voz algo agitada. Esa fórmula no era solo ciencia. Era para salvar a Norman Osborn. Se está muriendo, Peter. Ha gastado una fortuna intentando encontrar una cura, y ahora cree que tú eres la solución. No te imaginas lo desesperado que puede llegar a estar un hombre así. ¿Y si simplemente, le ayudo? Preguntó Peter en voz baja. Connors guardó silencio. Miró fijamente a Peter durante un largo rato y luego soltó una risa seca y cínica. No es tan sencillo, Peter. No sabes quién es. No sabes qué hará con tu sangre una vez que la tenga. Eres una anomalía genética. Darle tu ADN es un riesgo que no deberías correr. Hoy se me acercó. Quería que me preparara para un estudio sobre Spider-Man. Está cambiando, Peter. No solo físicamente, sino también mentalmente. Es peligroso. Por tu bien y por el de May, aléjate del traje por un tiempo.
Peter regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Las palabras de Connors resonaban en su cabeza. Déjalo ya, Peter. Sé Peter Parker solo por un tiempo. No sabía si sería capaz de hacerlo. Se convirtió en Spider-Man por Ben, pero también por sí mismo. Quería ser quien diera un paso al frente cuando los demás no lo hicieran. ¿Cómo podía dejar morir a alguien, incluso si era peligroso? Sobre todo si ese alguien era el padre de Harry. Estás demasiado callado, comentó Peter. Oz volaba entre los árboles, rompiendo ramas y ahuyentando a los pájaros más pequeños con aleteos agresivos. Derribó a un gorrión de su percha y miró hacia atrás. ¿Qué hay que decir? Sobre lo que dijo Connors. Sobre renunciar. Entonces renuncia. Es una solución sencilla. Pero, da igual. Peter sabía que no debía esperar una respuesta directa del cuervo. Oz era útil cuando convenía, pero la mayor parte del tiempo solo era una molestia. Peter entró en la casa. Ya estoy en casa, May. Silencio. Encontró una nota en la mesa de la cocina. La cena está en el microondas. Tengo que trabajar hasta tarde esta noche. El pequeño dibujo al final le hizo sonreír, pero la sonrisa no duró. Quería decirle que no tenía que esforzarse tanto. Quería decirle que tenía un plan para ayudarla. Pero si seguía el consejo de Connors y renunciaba, su plan de vender fotos al Google se iría al traste. La culpa le quitó el apetito, pero sabía que necesitaba energía. Sacó la comida del microondas justo cuando Oz entró volando por la ventana, alborotando sus plumas. ¿Qué te pasa?, preguntó Peter. Alguien me dijo que había gemas raras escondidas en nidos de pájaros por aquí. He revisado 20 y no he encontrado más que ramitas y saliva de pájaro. Oz saltó a la mesa y miró el pastel de carne. Uf. Me voy a los muelles. Necesito comida de verdad. Volvió a marcharse, dejando a Peter solo en la silenciosa casa. Peter terminó de lavar los platos y estaba a punto de subir cuando su teléfono vibró. Gwen. Buenas noches, Spider-Man, dijo con voz alegre y burlona. Buenas noches, Gwen. ¿Estás ocupado salvando el mundo o simplemente estás sentado en el sofá? Simplemente sentado en el sofá. Bien, dijo ella. Un instante después, llamaron a la puerta. ¿Te has sacado la lotería, Spidey?, dijo Gwen por teléfono. Hay una película nueva esta noche y tengo 2 entradas. ¿Te apuntas? Nota de la autora. Wow. Hemos alcanzado las 400 piedras de poder. Gracias a todos los que donaron piedras de poder. Hoy publico el 3er capítulo. La nueva meta para un capítulo extra es de 500 piedras de poder. Si quieren, pueden apoyarme donando piedras de poder. Gracias a todos. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@patreon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 33. Capítulo 33. El extraño anciano. Capítulo 33. El extraño anciano. Una estela verde cruzó el horizonte, un destello brillante que se desvaneció antes de que la mayoría de la gente pudiera siquiera levantar la vista. Para quienes estaban en la acera, no fue más que un fugaz destello de luz, dejando 2 tenues estelas esmeralda que se fundieron con las nubes. La mayoría de la gente lo ignoraba. Pero Adrián Toomes no era como la mayoría. Se quedó de pie en la acera abarrotada, con la mirada fija en el lugar donde la luz se había desvanecido. Sentía un nudo en la garganta que ni todo el aire del mundo podía disipar. Oscorp se lo había llevado todo. Le habían robado el trabajo de toda su vida, borrado su nombre de las patentes y convertido su genialidad en un activo corporativo. Quería gritar, pero Nueva York era una ciudad de gritos. Si gritaba, lo único que conseguiría sería un viaje de ida sin retorno a una celda de detención por perturbar la paz. Norman Osborn, siseó, con el nombre descomponiéndole como ceniza. Jamás había odiado tanto a un hombre. Otros estaban llevando a cabo sus planes mientras él se veía reducido a esto. Oye, papá. ¿Cuánto cuesta el juguete? Un joven con chaqueta universitaria tomó un pequeño pájaro mecánico del improvisado expositor de Toomes. Lo examinó con atención, con los ojos brillantes de genuina curiosidad. Era una hermosa pieza de ingeniería. El chico presionó un pequeño botón en su lomo y el pájaro alzó el vuelo, manteniéndose suspendido en el aire con una precisión casi asombrosa. Sus amigos silbaron en señal de aprobación. Toomes los observaba, sintiendo una mezcla contradictoria de orgullo y vergüenza. Era una obra maestra de la microingeniería, y la estaban usando como distracción para adolescentes. $50, dijo Toomes. ¿50? ¿Hablas en serio? $50.
No se admiten devoluciones. El joven se rió, mirando a sus amigos. Estás soñando, viejo. En la tienda oficial de regalos de Oscorp hay cosas mejores que esto por la mitad de precio. No me digas ese nombre. Ladró Toomes, con la voz quebrándose de rabia. Da igual, tío. El niño golpeó al pájaro, derribándolo. Le lanzó un beso de broma y se dio la vuelta para marcharse. Uno de sus amigos, que lo seguía de cerca, se aseguró de pisar el juguete caído. El crujido del plástico y el metal al romperse fue espeluznante. ¡Alto! Vuelve aquí. Toomes intentó abalanzarse sobre ellos, pero era un anciano en una ciudad de jóvenes. Tropezó con su propio puesto y cayó al suelo. Mientras luchaba por levantarse, otro adolescente le tiró la mesa de una patada, esparciendo el resto de su mercancía por la acera. Bastardos. Toomes estaba sentado en el suelo, con el pecho agitado. Era demasiado. Se suponía que debía estar en un laboratorio multimillonario, rodeado de equipos de última generación y con el respeto de sus colegas. Se suponía que debía ser un pionero. No debía estar mendigando en una esquina. Un par de manos se extendieron para ayudarle a levantarse. Tómalo con calma, dijo una voz. Peter Parker ya estaba recogiendo los juguetes caídos antes de que Toomes se pusiera de pie. Recogió uno de los pájaros mecánicos y sus ojos se abrieron de par en par al examinar la parte inferior. Un momento, ¿esto es levitación magnética? Y la estructura, es una celosía de panal. Es increíble. Es lo suficientemente ligera como para mantenerse en el aire, pero lo suficientemente sólida como para mantener el centro de gravedad. Es asombroso. Peter observó los restos del ave aplastada, con el ceño fruncido por la angustia. ¿Aletas aerodinámicas activas? Pero los materiales comunes no deberían soportar este tipo de frecuencia. ¿Cómo? ¿Se encuentra bien, señor? Toomes se arregló la chaqueta, intentando recuperar algo de dignidad. Miró al chico, sorprendido por el vocabulario técnico. Es una aleación con memoria de forma, murmuró. ¡Genial!, exclamó Peter. ¿Aleaciones con memoria? ¿Para una estructura tan pequeña? Es una genialidad. ¿Por qué usar eso para un juguete? Gwen Stacy se arrodilló junto a Peter, ayudándolo a recoger los últimos pájaros. Levantó uno, entrecerrando los ojos para observar los finos detalles de las alas. Era la mejor de su clase de física, y Peter le seguía muy de cerca. Entendía perfectamente lo que estaban viendo. Utilizo lo que tengo, espetó Toomes, y su humor volvió a tornarse amargo. Gwen esbozó una leve y educada sonrisa, aunque parecía escéptica ante la actitud del anciano. Peter, sin embargo, seguía cautivado. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Peter. Tengo muchas ganas de desmontar uno de estos y ver cómo funciona el estabilizador. $40. ¿40? Preguntó Gwen, con los ojos muy abiertos. ¿Por algo de este tamaño? Con eso puedes comprar un set de Lego de alta gama. No te lo estaba preguntando a ti, chica. Toomes miró a Peter, esperando su decisión. Se dio cuenta de que el chico estaba enganchado. Peter buscó su billetera, pero su mano vaciló. Pensó en la factura del alquiler que estaba sobre la mesa de May. $40 era mucho dinero cuando uno contaba cada centavo. Peter volvió a colocar lentamente el pájaro sobre la mesa, con el rostro entristecido. Lo siento. De verdad lo quiero, pero ahora mismo no me lo puedo permitir. Disculpen las molestias. Gwen tomó a Peter del brazo y lo apartó suavemente. Podía ver la decepción en su rostro, pero sabía que las facturas eran lo primero. Esperen. Gritó Toomes. La pareja se dio la vuelta. El anciano parecía estar librando una batalla interna, con la mandíbula apretada. Agarró uno de los pájaros y se lo lanzó a Peter. Tómalo, gruñó Toomes. No, no puedo simplemente aceptarlo. Puedo pagarte 20 si eso ayuda, o... Te dije que te lo llevaras. No me hagas repetirlo. Toomes prácticamente le arrojó el juguete. No esperó a que le diera las gracias. Empezó a meter frenéticamente el resto de los pájaros en su bolsa, con movimientos bruscos y apresurados. En cuestión de segundos, se echó la bolsa al hombro y desapareció entre la multitud. «¿Qué tipo más raro?», murmuró Gwen. Sí, asintió Peter, mirando el pájaro que tenía en la mano. Sentía una extraña carga de responsabilidad por el regalo. Gwen negó con la cabeza y reanudó la marcha, arrastrando a Peter consigo. En fin, ¿en qué estábamos? ¿En la película o en las críticas? Creo que fueron los críticos. ¿No dijiste que estaban hablando maravillas de ella incluso antes de que saliera? Sí, la vi. Pero ya no quiero hablar más de la película. ¿Dónde está Oz?
No lo he visto desde que salimos del cine. Probablemente esté robando patatas fritas por ahí, dijo Peter. Nota del autor. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, =, el enlace está en mi perfil. 34. Capítulo 34. La profecía. Capítulo 34. La profecía. Muy por encima del horizonte de Nueva York, una silueta verde oscuro y de alta tecnología se dirigía a toda velocidad hacia la Torre Oscorp. No fue exactamente un aterrizaje. La figura descendió en un vuelo estacionario controlado, deteniéndose sobre la enorme letra H del helipuerto. Esperó unos segundos mientras las placas mecánicas crujían y se movían. El helipuerto se abrió como un rompecabezas, revelando un oscuro pozo sin fondo. El piloto se precipitó al interior. Informa sobre los avances de hoy, Dragón. La voz se escuchó entrecortada por las comunicaciones cuando Dragón aterrizó en la plataforma interior. Unos brazos mecánicos silbaron al comenzar a despojarlo de su equipo de vuelo. Nada, señor, dijo Dragón. He dado vueltas por la ciudad durante 12 horas. Ni rastro de Spider-Man. Ni siquiera encontré telarañas frescas. Eso es inusual. Según nuestras proyecciones, debería haber estado activo. Dragón sintió un gran alivio cuando le quitaron el pesado equipo de vuelo. Quizás la pelea con el lagarto lo dejó más exhausto de lo que pensábamos. Podría estar recuperándose discretamente. Una tos seca y persistente provino de las sombras. Dragón guardó silencio de inmediato. Norman Osborn entró en la habitación, su silla de ruedas zumbando suavemente. Detrás de él, un pequeño ejército de personal médico lo seguía como fantasmas nerviosos, observando cada uno de sus movimientos como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. Desde el debut de Spider-Man, Norman había estado poseído por una energía frenética y desesperada. Si de repente hubiera decidido ponerse de pie y enfundarse él mismo el traje de vuelo, nadie en la sala se habría sorprendido. ¿Qué tal se comporta el engranaje?, preguntó Norman. Perfectamente, señor Osborn, respondió Dragón. Norman asintió brevemente. Informen de cualquier problema de inmediato. No quiero contratiempos. El equipo médico se acercó, murmurando que era hora de que descansara. Norman dejó escapar un largo suspiro, con el rostro reflejando un agotamiento extremo. La enfermedad genética lo había devastado en los últimos 6 meses, dejándolo con un aspecto más de cadáver que de hombre. Para Norman, Spider-Man y la investigación sobre especies híbridas eran como 2 platos de comida servidos ante un hombre hambriento. Un plato estaba envenenado. El lagarto. No estaba dispuesto a tocarlo a menos que no tuviera otra opción. Pero el otro plato, Spider-Man, le había sido arrebatado justo cuando iba a alcanzarlo. Se le acababa el tiempo, y lo sabía. ¿Dónde estás, Spider-Man?, susurró. Un sonido agudo y repentino resonó en la estéril bahía. Graznar. Todos se quedaron paralizados. La bahía era un entorno sellado. No había ventanas abiertas, ni rejillas de ventilación lo suficientemente grandes para un pájaro. Norman alzó la vista. Un gran cuervo negro sobrevolaba las vigas, con sus plumas brillantes y lustrosas bajo las luces industriales. El personal médico se miró entre sí, con evidente incomodidad. Incluso en una sala llena de científicos, la superstición tenía la costumbre de colarse. Un cuervo en una habitación sellada era un presagio, un augurio del fin. Señor Osborn, dijo uno de los guardias, mientras llevaba la mano a la funda de su pistola. ¿Debo encargarme yo? Norman alzó una mano, con una sonrisa enfermiza en los labios. Dicen que eres un símbolo de muerte, pájaro. Pero para algunos, eres un signo de cambio. El cuervo aterrizó en el suelo metálico. Sus ojos brillaban con inteligencia mientras los observaba. Dio un paso hacia la silla de ruedas. Luego otro. Su andar era extraño, un contoneo lento y exagerado que parecía sacado de una caricatura. Se escabullía. El personal observaba en un silencio atónito. El pájaro se movía con una gracia cómica y sospechosa, sus afiladas garras repiqueteando contra el suelo metálico. Parecía un ladrón de pantomima. El ave llegó hasta la silla de ruedas y saltó al regazo de Norman. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se inclinó hacia adelante y agarró el tubo de oxígeno conectado al aparato respiratorio de Norman. Estallido. Con un tirón seco, el cuervo arrancó el tubo por completo. Tú pequeño, consíguelo. Mátalo. El cuervo no esperó.
Alzó el vuelo, batiendo sus alas con un ritmo frenético mientras cruzaba la habitación a toda velocidad. Un guardia sacó su pistola y disparó una ráfaga de tiros. Las balas rebotaron inofensivamente contra los mamparos metálicos. Cau cau cau. El grito del pájaro resonó en la bahía, sonando sorprendentemente parecido a una risa. Cuando el humo de los disparos se disipó, el pájaro había desaparecido. Se había esfumado en el aire. La respiración de Norman se volvió entrecortada. Un médico se apresuró a volver a conectar la vía intravenosa, pero Norman lo apartó de un empujón, con el rostro enrojecido por la ira. «Spider-Man», rugió. Miró a Dragón con los ojos muy abiertos y desorbitados. «Vuelve a ponerte el traje. Encuéntralo. Quiero que lo encuentren esta noche». Culpó al héroe. El pájaro era un mensaje, un recordatorio burlón de que su tiempo se había acabado. No iba a morir jadeando mientras un mocoso enmascarado se hacía el héroe en las calles. «Señor, su línea de oxígeno», susurró el médico, señalando el tubo en el suelo. «Consigue uno nuevo. Y estás despedido». Nota del autor. 500 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 35. Capítulo 35. Desconectado. Capítulo 35. Desconectados. ¿Cuál es exactamente el superpoder de Oz? ¿Robar las patatas fritas de la gente? Eso no es un superpoder, Peter. Peter se rió y se frotó la nuca. Sinceramente, habla tanto de ello que lo di por hecho. Todavía no lo he visto hacerlo. Gwen sonrió, imaginando la lengua afilada del pájaro y su actitud aún más mordaz. ¿Y cómo te encontraste con un cuervo así? Caminaban por un sendero arbolado, con la luz del sol filtrándose entre las hojas. Para Peter, este momento a solas con Gwen era un raro instante de paz. Sentía como si el peso de la ciudad y las sombras del hospital finalmente se hubieran disipado. Apareció la noche en que murió el tío Ben, dijo Peter. La expresión de Gwen se suavizó al instante. Lo siento. No debería haber sacado el tema. Está bien, dijo Peter, apretándole la mano. La condujo hasta un banco cerca del borde del sendero y se sentó, dejando escapar un largo y profundo suspiro. Era el sonido de un hombre que por fin se liberaba de una carga que había llevado durante kilómetros. Gwen lo observó. Le tomó la mano y la apretó suavemente para tranquilizarlo. ¿Qué pasa, Peter? Nada. Tus ojos son unos pésimos mentirosos. Peter le dedicó una sonrisa débil y torcida. Vamos, señor Spider-Man. Dilo de una vez. Le dijo ella, dándole un codazo. Peter se tomó un momento para encontrar las palabras. Decidió que necesitaba hablar sobre lo sucedido con Connors. Hablé con el Dr. Connors esta tarde. ¿Y? Me dijo que parara. Quiere que deje de ser Spider-Man. Eso es genial, o sea, espera. ¿Por qué? Peter la miró con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Había escuchado la primera palabra con total claridad. ¿Tú tampoco quieres que sea Spider-Man? ¿Qué? No. No lo decía en ese sentido. Gwen se mordió el labio. Necesitaba filtrar sus pensamientos con más cuidado. Últimamente parece que todo el mundo dice lo mismo. Peter, escúchame, dijo Gwen, volviéndose hacia él y tomándole el rostro entre las manos. Podía ver en él la frustración, la típica sensación adolescente de ser incomprendido por todos. Sabía que necesitaba apoyo, aunque una parte de ella, egoístamente, estuviera de acuerdo con el médico. Lo siento, Gwen. No intento estar de mal humor. Es que, Connors me dice que renuncie. Oz básicamente me dice que haga lo que quiera, lo cual no ayuda en nada. Y ahora tú. ¿Sientes que todo el mundo te dice que estás equivocado? Un poco, sí. Gwen no respondió con palabras. Se inclinó y lo besó, un beso suave y prolongado que acalló su parloteo. Al separarse, mantuvo las manos sobre sus mejillas. ¿Puedes escucharme ahora? Susurró. Peter asintió. Desde que era niña, cada mañana veo a mi padre ponerse el uniforme, dijo Gwen. Lo veo colocarse la placa, revisar su arma reglamentaria y salir por esa puerta. Todos los días. Y todos los días tengo que vivir con la idea de que tal vez no regrese para cenar. Creo que soy la única persona que realmente entiende por qué quieren que pares. Tienen miedo por ti, Peter. Yo también tengo miedo por ti. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Decirle a mi padre que renuncie? ¿Decirle que solo quiero que sea padre y nada más? Él me diría que es su responsabilidad.
Es su deber. Ella lo miró fijamente a los ojos marrones. Lo mismo te pasa a ti. Te convertiste en Spider-Man por lo que le ocurrió a tu tío. No fue solo por él. Fue porque sentiste la responsabilidad de usar lo que tenías. Quiero que pares porque no quiero que te lastimes. Pero también sé que no puedo pedírtelo. Las decisiones que tomas, las cosas que haces, definen quién eres. Nadie puede convencerte de que dejes de ser la persona que has decidido ser. Peter sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Gwen extendió la mano para acercarla, queriendo perderse en el momento. Tenía muchas ganas de besarla de nuevo. Un sonido fuerte y húmedo, como si alguien se sonara la nariz violentamente, rompió el silencio. La tensión romántica se esfumó al instante. Eso fue hermoso, graznó una voz. Ojalá este momento durara para siempre. De verdad. Casi compensaría el trauma psicológico que he sufrido en otras líneas temporales. Al diablo con Paul. Voy a darle caza a ese hombre por todo el multiverso. Oz estaba sentado en el respaldo del banco, agarrando un pañuelo blanco y secándose los ojos. Peter y Gwen se quedaron mirándolo fijamente. No tenían ni idea de qué hablaba, pero el momento había terminado definitivamente. Gwen extendió la mano y agarró al cuervo por el cuello. Si vuelves a hacer eso, te arrancaré hasta la última pluma del cuerpo, escupió. Oz la miró con sus grandes e inocentes ojos rojos. Eso es un poco exagerado, ¿no crees? Además, estoy mudando de piel de todas formas. Es un proceso natural. Gwen dejó escapar un suspiro de exasperación y lo soltó. Se recostó contra el banco, cubriéndose el rostro con las manos. De verdad quiero saber qué pasa por esa cabecita tuya. Patatas fritas, sobre todo, respondió Oz tras un segundo de reflexión. Peter se rió. La pesadez del día finalmente se había disipado, gracias a las palabras de Gwen y a lo que fuera que hubiera dicho Oz. ¿Y dónde estabas? Preguntó Peter. Estaba seguro de que ya estarías en los muelles. En realidad, hoy me tomé un descanso de las papas fritas, dijo Oz, erizándose las plumas. ¿Entonces a dónde fuiste? Fui a desconectar el tubo de oxígeno de alguien. Peter parpadeó. ¿Qué dijiste? Nota del autor. Muchas gracias por las piedras de poder. Aquí está el capítulo extra, la próxima meta son 600 piedras de poder. Vamos a lograrlo. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/forgottendaoist, =, el enlace está en mi perfil. 36. Capítulo 36. Consecuencias de un tubo desconectado. Capítulo 36. Consecuencias de un tubo desconectado. Esa misma noche, tras dejar a Gwen, Peter regresó a casa con Oz. Para una mujer de la edad de la tía May, ya era bastante tarde, y la casa estaba en silencio mientras ella dormía plácidamente. Peter aún no estaba cansado. Estaba sentado en su escritorio, encorvado sobre los restos desgarrados de su traje de Spider-Man, cosiendo cuidadosamente la tela. ¿Dónde está el dinero? ¿Qué dinero? Preguntó Peter sin levantar la vista. El cheque del Google. Dijiste que apartarías algo para telas para trajes nuevos. Entonces, ¿por qué estoy viendo un montón de papas fritas y a ti con aguja e hilo? Oz observó los dedos del chico con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Peter sonrió, sin apartar la vista de la costura. Pensaba comprar tela nueva, pero este traje todavía está en buen estado. Unos cuantos remiendos aquí y allá le servirán un tiempo más. Mejor ahorrar para imprevistos. Oz emitió un sonido evasivo y rodó por el suelo. Su mirada se posó en un pequeño objeto metálico cercano. Saltó y agarró el modelo de pájaro mecánico que Peter había recibido antes, dándole vueltas en su pico. ¿Qué es esto? Un invento interesante de un tipo que conocí mientras paseaba con Gwen. Ah, eso me recuerda, ¿qué querías decir con eso de desconectar el tubo de oxígeno de alguien? No hiciste eso, ¿verdad? Peter dejó la aguja y miró a Oz a los ojos. Tirar de un tubo. Para Gwen, probablemente sonó como otra de las bromas erráticas del pájaro. Pero Peter sabía que no era así. Oz tenía la costumbre de hacer realidad sus afirmaciones más descabelladas. Bueno, ya estás de nuevo con el traje, dijo Oz. Lo descubrirás en unos días. Peter lo miró fijamente por un momento. No pareces sorprendido de que haya decidido seguir siendo Spider-Man. ¿Sorprendido? Es lo normal. Oz se recostó en el suelo, con las alas moviéndose lánguidamente. El héroe empieza, lo deja por motivos personales, y luego se da cuenta de que no puede ignorarlo y regresa. Es un ciclo clásico.
Peter quería insistir para conseguir más, pero Oz lo interrumpió. Basta de charla. Me voy a dormir. Buenas noches. Dicho esto, Oz cerró los ojos y se quedó rígido. Para asombro de Peter, una gran burbuja translúcida comenzó a crecer desde las fosas nasales del pájaro, expandiéndose y contrayéndose con cada respiración rítmica. Peter se inclinó, fascinado. Extendió un dedo para tocar la burbuja. En el instante en que su piel la tocó, la burbuja no explotó. En cambio, un dolor agudo y punzante le azotó la mejilla, como si una mano lo hubiera golpeado. «Eres un idiota». Peter refunfuñó, frotándose la cara. Se dio cuenta de que no iba a sacarle nada más al pájaro. Volvió a coser, trabajando hasta remendar el último agujero. Se estiró, dejando escapar un largo bostezo, y echó su chaqueta de civil sobre el cuervo dormido. Cogió el pájaro mecánico de la mesa y se metió en la cama, dándole vueltas al aparato entre las manos. Sacando un tubo, susurró. Se quedó mirando al techo, intentando atar cabos, pero el cansancio acabó venciéndolo. Si Oz decía que lo averiguaría pronto, solo le quedaba esperar. Era un día normal en Nueva York, hasta que dejó de serlo. Una mancha verde cruzó el cielo, seguida de una segunda sombra más pequeña. 2 agentes de patrulla se detuvieron en seco, entrecerrando los ojos ante el sol. Aquí Adam informando. Tenemos una imagen sobre el extremo norte de Baker Street. Spider-Man está luchando contra un volador de alta tecnología. Necesitamos, el oficial extendió la mano hacia su radio, pero la pelea avanzaba demasiado rápido. La figura verde atrapó una telaraña y arrastró a Spider-Man fuera de la vista antes de que pudiera terminar el informe. Oficial, por favor repita. ¿Cuál es su situación? Olvídalo. Ya han despejado el sector. Oye, amigo. Estoy bastante seguro de que no nos hemos presentado. Spider-Man sujetó con fuerza su telaraña, mirando hacia arriba a la figura que lo arrastraba por el aire. El hombre vestía un elegante traje de vuelo color esmeralda con enormes alas de acero que le impedían ver el sol. No importa si me conoces, ladró el piloto, Dragón, por encima del silbido del viento. Vienes conmigo. Dragón giró su cuerpo en el aire, y sus propulsores traseros se pusieron en marcha para liberar una enorme ráfaga de aceleración. ¡Guau! El tirón repentino casi desestabilizó a Peter, pero sus reflejos estaban afinados tras meses de balanceo a gran altura. Ajustó su centro de gravedad y lanzó una segunda cuerda hacia un rascacielos cercano, tirando con fuerza hacia atrás para frenar el impulso de Dragón. En primer lugar, Peter no quería entrar en un tira y afloja. Había aprendido, luchando contra el lagarto, que la fuerza bruta era menos efectiva que la palanca. De repente, soltó la cuerda del ancla, dejando que la tensión lo impulsara hacia el volador. En un instante, acortó la distancia y estrelló un puño contra la visera blindada de Dragón. Normalmente, cuando quieres una cita, dices por favor. ¿Tan difícil es? ¿O es que eres un maleducado? Porque si así es como tratas a la gente, definitivamente no voy a salir contigo. Las ocurrencias de Peter fueron tan rápidas como sus puñetazos, dejando a Dragón aturdido por un instante. Peter saltó sobre la espalda del volador. Dudó. ¿Debía arrancar el núcleo de energía o intentar bloquear los propulsores? Dragón se recuperó más rápido de lo esperado. Las alas de acero en su espalda se plegaron hacia adentro con un zumbido mecánico, y las puntas se afilaron convirtiéndose en cuchillas letales que se abalanzaron sobre las costillas de Peter. ¡Santo cielo! Peter se lanzó en una voltereta hacia atrás, esquivando por poco el metal. Pero Dragón había anticipado el movimiento. Un gancho salió disparado de su guantelete, rodeando a Peter y sujetándole los brazos a los costados. ¿Hablas en serio? ¿De verdad me estás secuestrando? Peter forcejeó contra el cable, pero la fibra era de alta resistencia y estaba recubierta de algo que hacía que se tensara cuanto más luchaba. «Cállate la boca», gruñó Dragón, abriendo los aceleradores al máximo. Cada vez que Peter intentaba hacer palanca para romper la cuerda, Dragón rodaba o se lanzaba al suelo, desequilibrando al justiciero. Justo cuando Dragón creía que la misión estaba ganada, una tercera voz se unió a la conversación. No era Spider-Man. A esto me refería exactamente con lo del tubo de respiración, dijo Oz. De repente, el cuervo negro volaba junto a ellos, batiendo sus alas sin esfuerzo mientras mantenía el ritmo del traje de alta tecnología a más de 100 millas por hora. Tú. Eres tú, maldito pájaro. Dragón no se había olvidado del cuervo. Si no hubiera sido por ese pájaro que le había cortado la línea de oxígeno a su jefe la noche anterior, no estaría obligado a hacer doble turno sobrevolando el horizonte de Nueva York.
Arremetió con una mano con garras, intentando atrapar a Oz en el aire. Peter lanzó una telaraña que cegó la visera de dragón y lo obligó a retroceder. La mente de Peter se aceleró, y finalmente ató cabos. Oz no había estado bromeando. De hecho, se había infiltrado en Oscorp y había desconectado el soporte vital de Norman Osborn. Y ahora, un multimillonario furioso enviaba a sus matones a dar caza a la única persona relacionada con el pájaro. «Te odio, Oz», gritó Peter al viento. Nota del autor. Muchas gracias por las piedras de poder. Aquí está en el capítulo extra, la próxima meta son 700 piedras de poder. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, @, el enlace está en mi perfil.